Hola, ¿me escuchan? Ahí va. Bueno, vamos a recibir entonces ahora a Quique Viale con su conferencia temática titulada Extractivismo Urbano. Gracias, Quique, por conectarte. No, queríamos tenerte acá presentes, pero bueno, después si querés vos contanos un poco lo que te pasó. Antes de empezar con la conferencia de Quique, voy a dar la palabra a Catalina de la organización de Buenos Aires Pedalea como una piba, que nos va a decir unas palabras. Queremos aprovechar esta ocasión para recordar a Sofía Oswald, una joven de 26 años que fue víctima de violencia vial, cuyo asesino, el chofer del colectivo que le arrebató la vida en el barrio de San Telmo, en Capital, hace 3 años, se encuentra hoy en juicio. Se pueden asistir los días 7, 14, 21 y 28. Son todos los jueves de octubre a las 9 a.m. por vía virtual. La pena que le quieren dar al chofer del colectivo de la línea 126 que se llevó la vida de Sofi es de 2 a 5 años y necesitamos hacer un poco de presión para poder hacer justicia por ella. La causa está radicada en el tribunal número 25 de Capital. Gracias. Gracias, Quique, por el pequeño espacio. Bueno, si les parece, recibimos a Quique con un aplauso y cuando vos quieras, nomás. Bueno, ¿cómo están? No saben la bronca que tengo de no estar ahí, ¿no? Se me escucha bien, ¿no? Yo en principio quiero preguntar eso. Cualquier inconveniente, yo no estoy viendo a nadie. ¿Escucha bien? Cualquier cosa me avisan. Sí, te Yo voy a escuchamos, seguir bárbaro. así medio a ciegas. Lamentablemente no puedo estar ahí. Por un problema, no con las 2 ruedas, que la bicicleta, sino con las 4 ruedas, ¿no? La famosa, ahora vamos a hablar un poco de la dictadura del automóvil, y en este caso una vez más, ¿no? Bueno, un problema mecánico de último momento que no pude repararlo, fue ayer a la noche, hoy a la mañana fui rápido al mecánico, no pude repararlo, y bueno, yo tengo que estar mañana temprano acá también en Buenos Aires por el programa de radio, entonces se me hizo imposible ir, o sea, tenía todo programado para eso. Porque realmente quería estar ahí, porque bueno, tengo muchos amigos y amigas en Rosario. Rosario es epicentro de las luchas socioambientales increíbles y últimamente muy relacionadas obviamente con los humedales, la multisectorial por humedales, que ya estuvo en el foro y debe haber ahí amigos y amigas, pero además, porque quería estar en este foro, es un verdadero honor que me hayan, es un verdadero honor que me hayan permitido, incluso de esta manera, poder estar y charlar acá. La verdad que es tan importante y sé y me consta el esfuerzo enorme que hicieron, que hacen, que siguen haciendo quienes organizan este importantísimo evento, ¿no? Importantísimo. Así que muchas gracias y lamento sinceramente no poder estar ahí, es algo que me apena muchísimo, pero bueno, ya está. Hay que ponerle buena onda y saber. Yo tengo preparada y preparé con mucho esfuerzo y con mucho cariño una presentación relacionada con este activismo urbano, un concepto que acuñamos hace ya varios años y que tiene que ver con que veíamos que las luchas ciudadanas, las luchas que dábamos en las ciudades, estaban muy relacionadas y tenían muchas cosas en común con quienes no viven en las grandes ciudades, ¿no? Con las luchas, digo, no urbanas, con las luchas históricas relacionadas con este activismo, ¿no? La lucha contra la gran minería, la lucha contra el agronegocio, las fumigaciones del agronegocio, según distintas cosas, o el fracking, el petróleo, es decir, las distintas figuras extremas del extractivismo. Y veíamos que tenía muchas similitudes, pero que nosotros no le habíamos puesto un nombre, no lo habíamos caracterizado. Y ahí donde ahora vamos a contar por qué decimos extractivismo urbano, ¿no? Porque uno puede decir, ¿qué se extrae en las ciudades? Pero además hay que tener en cuenta algo muy importante para la reunión de hoy, que en Argentina el 92% de su población vive en ciudades.
el promedio mundial es de 54%. Nosotros, el 92% de los argentinos y argentinas, vivimos en ciudades concentrados, además, en solo un 30% de nuestro territorio. Pero aún más, solo en el famoso AMBA, este AMBA que tuvo tanta repercusión durante la pandemia, ¿no? Que era el epicentro de la pandemia, que es el 0,4% de la superficie del territorio argentino, vive el 32%, casi el 32% de la población total. Miren la locura en la que vivimos, ¿no? A nivel global, se está todo urbanizando, se está tendiendo a vivir en ciudades. En el año 2007, por primera vez la población urbana superó a la población rural. Y esto va subiendo de forma exponencial. Y solo para el 2050 se espera que los 2/3 de la población, de la humanidad, de toda la humanidad, viva en las ciudades, ¿no? Mientras que las ciudades siguen ocupando el 0,5% de la superficie del planeta. Es decir, que cada vez nos concentramos más en menos espacio. Es decir, que la crisis del antropoceno, vieron que se habla de que el ser humano ha creado una nueva era geológica, ¿no? Que hemos creado una nueva era geológica llamada antropoceno, ¿no? Porque hemos podido afectar, digo, a la Tierra y a su entorno, a su atmósfera, etcétera, que los expertos le han puesto el nombre de antropoceno. Bueno, también una crisis que llaman de urbanoceno, ¿no? Relacionado con esto. Y en nuestra región, además, nuestra región, América Latina, vivimos y tenemos ciudades planificadas por y para la especulación inmobiliaria, cuya contracara es la emergencia habitacional, la insuficiencia de espacios públicos verdes y la locura de la movilidad, ¿no? La locura, la insustentabilidad absoluta de la movilidad. Dominadas por la dictadura del automóvil, que se conjuga obviamente con transportes públicos totalmente saturados y transporte individual como el rey de la región, ¿no? En esta dictadura del automóvil. Estas características pusieron bajo la lupa a las vidas urbanas en las cuarentenas de las pandemias del COVID-19, ¿no? Y evidenciaron más que nunca, al menos en los ciudadanos, no digo que en la clase política ni en la dirigente, la necesidad de un cambio radical, la necesidad de un cambio radical en la forma en que mal vivimos en nuestras metrópolis, ¿no? Sobre todo en nuestra región, digo. Nuestras grandes ciudades, con la pandemia, ya antes también, pero con la pandemia, además, las cuarentenas digo, adentro, no es lo mismo tener una cuarentena en una casa con jardín grande, etcétera, que en un barrio, en una villa de emergencia, en un Cantegril uruguayo o en una favela brasilera, ¿no? Donde uno viven varias personas en pocos metros cuadrados. Así que nuestras grandes ciudades se fueron transformando en una trampa mortal, sobre todo para las poblaciones vulnerables, hacinadas y privadas además de los servicios más básicos, ¿no? Sin agua, sin sol. Durante la cuarentena, todo se exacerbó, ¿no? Y ahora vamos a ver eso, vamos a intentar verlo. Pero ¿por qué hablamos de extractivismo urbano, no? Volvemos un poco a eso. Porque la lógica extractivista desembarcó en las grandes ciudades, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades de América Latina, a pesar de que estas ciudades no tienen ni petróleo, ni minerales, ni tierra, ni bosques nativos, ni campo para monocultivos. Ni acá son los terratenientes ojeros, en nuestro caso de Argentina, ni las grandes mineras, sino que son los especuladores inmobiliarios los que expulsan y provocan desplazamiento de población, aglutinan riqueza y territorios comunes, se apropian de lo público, ocasionan daños ambientales generalizados y desafían a la naturaleza en el marco de una degradación institucional y social. Todo lo que acabo de decir, estas características, son comunes al agronegocio, a la megaminería, al fracking, pero también a la especulación inmobiliaria. Lo que denominamos extractivismo urbano en realidad es una idea muy nueva, como dije, que acuñamos hace pocos años, y por lo tanto actualmente aún en construcción, ¿no?
y constituye una variante extrema de lo que llaman otros el urbanismo neoliberal, algunos autores lo llaman así, ¿no? Y se nutre las mismas características, las mismas lógicas de los monocultivos intensivos, la megaminería, y provoca, igual que ellos, destrucción de la multiplicidad, acumulación y reconfiguración negativa del tejido urbano, y la entrega de bienes comunes como tierras, inmuebles y espacios verdes que pertenecen al Estado, ¿no? Hasta plazas, parques, convierte a la especulación inmobiliaria en la pata urbana de la acumulación por desposesión que habla el autor inglés David Harvey, ¿no? Esa acumulación por desposesión para caracterizar el extractivismo, ¿no? El modelo de agronegocio que va acumulando, desposeyendo a otros, la megaminería, el petróleo, etcétera, es una característica. Bueno, en las ciudades eso también ocurre. Y los barrios van perdiendo su identidad, tanto por el desplazamiento de sus pobladores históricos, como por el cambio de morfología y estéticas constructivas, y sus habitantes no participamos de las políticas de planeamiento urbano, ¿no? Las ciudades se planifican por y para la especulación inmobiliaria. Toda la lógica, incluso sus ciudades, sus calles, sus avenidas, sus desplazamientos, están pensados para multiplicar el capital a través de la especulación inmobiliaria. En suma, el concepto de este extractivismo que fue utilizado o es utilizado para estudiar las actividades primarias, centrando la atención en los espacios rurales, territorios indígenas y zonas campesinas, aquí dicha noción la trajimos a las ciudades, para analizar los procesos de acumulación por disposición que se dan sobre el bien común que resulta fundamental en este caso, que es el suelo urbano, que es el que está en disputa. Está en disputa de forma concreta, muy quién se apropia, quién decide sobre el suelo, pero está en disputa incluso en términos simbólicos, en términos de para qué sirve una ciudad, para qué sirve una calle, para qué sirve una avenida, para qué sirve una plaza, cuáles son sus objetivos, ¿no? Conceptualizar de esta manera se constituye además en una herramienta muy importante para trabajar sobre numerosas problemáticas urbanas que además articula en torno a esta dinámica de especulación inmobiliaria, privatización de los espacios públicos, segregación social, gentrificación, mercantilización de la vivienda, ahora vamos a ver un poco eso, déficit habitacional, crecimiento de villas de asentamiento, expansión de urbanizaciones cerradas, los barrios privados, la degradación ambiental, las dificultades en la movilidad, la lógica de la movilidad en estos procesos de extractivismo urbano. Las grandes ciudades latinoamericanas, piensen en las grandes ciudades, esa locura que vivimos, ¿no? No hay en el mundo, salvo en algunos lugares de Asia, ciudades de la locura de América Latina, ¿no? En Europa no existen. Incluso en Estados Unidos, obviamente, hay algunas megalópolis, pero no de las características tanta como México, San Pablo, Gran Buenos Aires, Bogotá, es decir, incluso Chile misma tiene con Santiago, es decir, son grandes ciudades, megalópolis enormes, con millones de personas viviendo, ¿no? Es así que las grandes ciudades latinoamericanas se han convertido en esta ilustración paradigmática, no solo por su magnitud, sino por las cosas que suceden. El éxito de estas ciudades se buscan a través de indicadores como la construcción de metros cuadrados, ¿no? De inmuebles, y el aumento de evaluación de inmuebles. ¿Se dieron cuenta de eso, no? Lo perverso que es. Siempre que estamos acá en la ciudad de Buenos Aires, siempre en algún momento del año se habla que la ciudad está mejor o peor según cuántos metros cuadrados de inmuebles se construyeron, ¿no? Y se da como una buena noticia si se construyeron muchos metros cuadrados de inmueble, o más aún, dice, no, el barrio tal es muy exitoso porque aumentó el valor del metro cuadrado, ¿no? Para comprarlo, lo que aleja la posibilidad de miles de personas, ¿no? El famoso proceso de gentrificación. Pero además es muy concreto. En los últimos 10 años, en la ciudad de Buenos Aires, poco más de los 10 años, pero hay 10, 12 años, se construyeron 20 millones de metros cuadrados de inmuebles. Y en el mismo periodo, la población que vive en las villas creció un 50%. Y la población se mantuvo en 3 millones de habitantes. Ustedes saben que Buenos Aires desde la década del 50 que tiene 3 millones de habitantes.
¿para quién y para qué se construye? ¿No? Vivimos un proceso constante de construcción de inmuebles, torres cada vez más altas, en los complejos que se quieren construir, etc. Y la contracara a esa es una emergencia habitacional. La mitad de Puerto Madero está vacío. Poco más de la mitad. Y el 25% de la ciudad, según los últimos censos, también están inhabitados, ¿no? Se entiende esa lógica que es terrible, ¿no? Se construye. En el mismo periodo aumenta un 50% de la población que vive en las villas de la ciudad, que también está relacionado no solo con este proceso, sino también con el proceso de extractivismo del agronegocio, que expulsó cientos de miles de familias del campo a las ciudades. Lo mismo pasó en Rosario, el Gran Rosario, en el Gran Córdoba, etc. Muchos expulsados, no solo de nuestro país, sino de otras partes de América Latina, expulsados del modelo de agronegocio. El ritmo de las ciudades es cada vez más excluyente y se va naturalizando además el avance de la privatización de los espacios públicos, ¿no? La poca naturaleza que tenemos, las tierras fiscales, las tierras públicas, los espacios públicos existentes son completamente sacrificables en pos del crecimiento de la ciudad y la generación de renta para las corporaciones inmobiliarias, ¿no? Miren, en los últimos 14 años en la ciudad de Buenos Aires, o sea, los 2 mandatos de Mauricio Macri como jefe de gobierno, más el mandato y medio de Horacio Rodríguez Larreta, en la ciudad de Buenos Aires se entregaron, escuchen bien, 500 hectáreas de la ciudad. Una hectárea de la ciudad es una manzana urbana, ¿no? Bueno, 500 hectáreas de tierra pública a la especulación inmobiliaria. Esto sin contar Costa Salguero, que serían algo así de 50 hectáreas, y sin contar ahora la nueva que quieren entregar, que es Costanera Sur, que serían 70 hectáreas más, ¿no? La ex ciudad deportiva de La Boca. 500 hectáreas, es una locura esto, una locura. Un negocio, o sea, el negocio de entrega pública, entrega de tierra pública, en el que los grandes especuladores inmobiliarios se dividieron la ciudad. Y yo si estuviese ahí, les pudiese ver la cara, que me da mucha bronca, quizá lo que más bronca me da es eso, no poder verles la cara, les preguntaría, díganme un nombre de una empresa muy grande que crea semillas transgénicas y agroquímicos, etcétera. ¿Cuál es una muy grande? Entonces, estoy seguro que más de uno me diría Monsanto, ¿no? Sabe quién es Monsanto, está en el imaginario. Si le digo una empresa minera muy grande, por ejemplo, y algunos me dirían, muchos me dirían, no algunos, sino muchos me dirían Barrick-Gold, ¿no? Barrick-Gold está, también sabemos lo que ha hecho en otras partes del mundo. E incluso una petrolera, y me dirían un montón de petroleras, Shell, YPF, etc. Pero si le digo una corporación de especulación inmobiliaria o de extractivismo urbano, epa, ahí me gustaría saber cuántos saben nombres de eso. Bueno, hace un tiempo que nosotros queremos ponerle nombre, y estamos yo en el programa de radio que tenemos en distintos lados, etcétera, permanentemente estamos contando quiénes son los especuladores inmobiliarios, porque gozan de una gran impunidad. No solo gozan de una gran impunidad porque no se conocen sus nombres, sino que hasta por el contrario, ¿no? Están asociadas al ocio, a la recreación, a la construcción, como algo bueno. El grupo IRSA, no sé si escucharon, cuyo dueño es Elstein, es una de las mayores especuladores inmobiliarias de América Latina. Si juntamos todas las propiedades que tiene IRSA solo en la ciudad de Buenos Aires, tiene un barrio entero. Es uno de los que tienen las 70 hectáreas de Costanera Sur en la ciudad de Buenos Aires, en la ex ciudad deportiva de La Boca, que quiere construir un barrio cerrado, etcétera, con torres de 145 metros, en un lugar que estaba destinado a ser la ciudad deportiva de un club social, ¿no? Y que había sido tierras del Estado. Pero además la dueña de todos los shopping, que también eso está asociado al ocio, a la recreación. Todos los shopping. Los que no son de Buenos Aires sabrán, el Alto Palermo, Paseo del Corta, el Abasto, el famoso Abasto,
que también todos ellos con tierra pública detrás. Bueno, el Arcos, que es en Palermo, un shopping, uno de los últimos, que se hizo también sobre tierra pública y aprobado en ese momento por ambientalistas que estaban en el gobierno de Macri, ¿no? Supuestamente, que llevaban adelante la gestión ambiental y que lo aprobaron después de que nosotros estuvimos un año parándolo en tribunales, porque ahí se quería hacer un gran parque público, ¿no? Bueno, entre otras cosas, el Shopping Dot también, otro shopping enorme que también tiene una historia, todas tienen historias truculentas atrás. Ninguno de los shopping tiene una historia normal, ¿no? Como cualquiera de nosotros cuando compramos o si algún comercial te alquila un local, ¿no? Son todas historias truculentas. Bueno, Consultatio es otra de las especuladoras inmobiliarias, que es el grupo Costantini. Costantini, ¿vieron el millonario ese que sale en los medios, en las revistas del Corazón, etcétera? Bastante conocido. Es uno de los grandes especuladores inmobiliarios de la ciudad de Buenos Aires, pero también es el que hizo Nordelta, ¿no? Vieron que es tan famoso ahora gracias a un montón de cosas. Pero bueno, los carpinchos o la revolución carpincha los puso bastante sobre el tapete a este barrio. Un barrio construido sobre la destrucción de sobre la destrucción de humedales, ¿no? Que paradójicamente después se vende como una vuelta a la naturaleza, ¿no? Para construirlo se necesitan meses y meses, como se escucha en estos barrios cerrados sobre humedales, meses y meses de camiones con tierra para elevarlo y destruir la característica fundamental, esa de esponja que tienen los humedales. Y lo paradójico después es: vuelva a la naturaleza, venga a vivir, pero venga a vivir a la naturaleza sin carpinchos, porque no los quieren, sin víboras, sin mosquitos, ¿no? Es como una naturaleza ficticia, una construcción. Ahora vamos a hablar un poco de eso también, ¿no? Pero además los espacios, está Costantini, Sancor Seguros es una gran especuladora inmobiliaria, Inversa, el grupo Wertheim de Landmark es otro, que fue uno de los grandes especuladores y grandes ganadores también en los últimos tiempos en la ciudad de Buenos Aires. Son grandes corporaciones que después financian campañas políticas, ¿no? Muy, muy caras. Una campaña presidencial es muy, muy cara, y justamente nuestro querido jefe de gobierno está encarando ya hace un tiempo o empezando su candidatura a presidente y necesita mucho, mucho dinero. En este marco, los espacios verdes o la tierra pública se considera un vacío que debe llenarse con negocios y cemento, ¿no? Entonces, ahí, eso de que se considera un vacío es muy importante, ¿eh? La lógica del vacío, que se entiende por una plaza, por un parque. Entonces ellos te dicen: no, nosotros queremos llevar ciudad ahí, ¿no? O sea, creen que los espacios verdes, las plazas, los parques, no pueden creer que no haya negocio, ¿no? Ustedes saben que en el único lugar donde el dinero no existe o no tiene importancia, o no debiera, no tiene, es en las plazas y parques de la ciudad. Las ciudades están mercantilizadas, todos sus rincones, ¿no? Para vivir en un lugar uno tiene que comprar o alquilar, para un negocio tiene que consumir, ser un consumidor, etc. Las ciudades es el lugar de mercantilización de todo por excelencia, incluso hasta su movilidad está altamente mercantilizada, ¿no? Uno tiene que abonar para subir a un colectivo, para subir a un taxi, etc. Pero hay un único lugar donde el dinero no existe, que es en las plazas y los parques, donde todos somos iguales más allá de nuestra condición económica. Es el único lugar donde los negocios no habían entrado. Digo no habían porque hace un tiempo, nosotros esta discusión la dimos también cuando querían poner bares en las plazas, ¿no? Entonces esa lógica que tienen, esa mirada que tienen sobre los plazas. Hace poco una autora, Guadalupe Granaro, dijo en un artículo muy interesante, decían, bueno, que en la ciudad había ganado como una lógica de quienes usan las plazas y parques como para llevar a los perros o correr, nada más, ¿no? O sea, porque después tienen su country de fin de semana y es una mirada casi paisajística. Entonces, por eso está bien que tenga en la ciudad de Buenos Aires, cuento la ciudad por la que más he estudiado, pero esto pasa también en otras ciudades de América Latina. Pero nuestras plazas y parques tienen doble enrejado, ¿no? Tiene un enrejado perimetral, que es un oxímoron en sí misma, ¿no? Una plaza con enrejado, una plaza pública, pero además tiene enrejado interno para que no pises el pasto.
Está prohibido pisar el pasto, ¿no? Prohibido conectarte con la naturaleza, prohibido y prohibido. Lo único que podés hacer es un lugar para pasar con tu perro o para correr, y que bueno, más o menos parezca que está linda, ¿no? Y además se avanza sobre la superficie verde, las ciudades pierden su impermeabilidad, se construye cada vez más en altura, cada vez mayor. Incluso en la ciudad, ahora vamos a hablar con los espacios verdes, pero el extractivismo urbano impulsa la mercantilización de la vivienda hasta el paroxismo, ¿no? Tal es así que la vivienda se convierte en una especie, en vez de ser un bien de uso, se convierte en un bien de cambio. ¿Qué quiero decir con eso? Por eso nosotros lo emparentamos, y ahí el concepto de extractivismo urbano tiene aún más razón de ser, porque empieza a parecerse al concepto de commodity, ¿no? Más allá que no es un commodity, que lo entiendo perfectamente que no lo es, pero sí, en vez de la vivienda, la construcción de vivienda debería tener una función de uso, pero tiene una función de cambio, se construye para especular, se construye para reserva de valor. Ahí en Rosario, si ustedes salen ahora, no sé si están al aire libre, pero miran en las torres, sobre todo en la zona norte, van a ver un montón de construcción relacionada con el boom de la soja transgénica. Hay mucha gente que construye y se compran los grandes grupos sojeros o los grandes sojeros como reserva de valor, no para vivir. Esa lógica ha ganado, ¿no? Esa lógica ha ganado. Se construye vivienda exclusivamente para quienes puedan pagarla. La ciudad se hace cada vez más elitista, la contracara a eso es la emergencia habitacional y social que aumenta, ¿no? Porque es lo que dije anteriormente de que en el mismo periodo en la ciudad de Buenos Aires creció un 50% de la población en villas, y en Rosario también es un ejemplo de ello, ¿no? Ha tenido ese boom de esas grandes torres lujosas de la zona norte, y a la vez también el crecimiento exponencial cuando uno entra en automóvil de las grandes villas de Rosario, ¿no? Pero el extractivismo urbano te privatiza hasta el ocio. Esto quienes son un poco más veteranos como yo lo van a entender, ¿no? El extractivismo urbano te privatiza hasta el ocio y la recreación. Esto en otras ciudades incluso es hasta peor, en Bogotá, centrados en las figuras del ciudadano consumidor, ¿no? Nos van convirtiendo de ciudadanos en consumidores. Los shopping, los malls, dicen en otro lado, se han convertido en las nuevas plazas, ¿no? Los jóvenes se juntan en un shopping, ya no se juntan en la plaza como nosotros cuando éramos jóvenes, ¿no? A los que solo acceden, obviamente, quienes pueden consumir, quienes tienen algún tipo de capacidad, no puede entrar cualquiera a un shopping, y se han multiplicado los lugares de esparcimiento pagos. ¿Qué quiero decir? Los peloteros, también que no existían. En nuestra época, los niños muy niñitos, íbamos también a las plazas y parques. Todavía vamos, digo, pero se ha multiplicado la creación de esto. Por eso, cuando hablamos de los parques y plazas, no tiene solo un papel ecológico estos lugares, sino que es uno de los pocos lugares, como dije antes, donde todos somos iguales. La importancia de mantener eso, ¿eh? Donde el dinero no sirve, un espacio que está fuera del comercio. Las plazas y parques están fuera del comercio. Vos sos millonario o no, tenés que esperar la misma cola para ir al tobogán, ¿no? El hijo un millonario, ¿no? Lo hace después de alguien que quizás, o nuestros hijos o hijas o nosotros nos confundimos en un improvisado picado con todas las clases sociales. Es interesantísimo ese concepto, esa mirada social, ¿no? Incorporar la lógica del dinero, como se está haciendo en las ciudades latinoamericanas, en las plazas y parques, rompe esa igualdad. Y empieza a distinguir lugares para quienes pueden consumir y tienen capacidades, ¿no? Entonces, bueno, si uno pone una plaza y parque, va a haber un lugar, un bar en una plaza, va a haber un lugar donde solo algunos podrán acceder. Esto es muy importante para enfrentar y para confrontar con la lógica esta de las plazas. ¿Para qué son las plazas? ¿Para qué sirven? ¿No? No solo tienen un papel ecológico. La ciudad es pensada, planificada y definida por las corporaciones inmobiliarias y no por la ciudadanía. ¿Qué quiere decir? Que el extractivismo urbano lesiona la democracia. Las corporaciones inmobiliarias actúan, obviamente, con la habilitación del poder político que le facilita esta normativa, ¿no? Nosotros en la ciudad, insisto, yo sigo contando ejemplos de la ciudad de Buenos Aires porque la conozco.
pero vieron que se hablaba de que no sé qué partido, no importa qué partido político, si tenía tantos diputados, Argentina se convertía en Venezuela. Vieron que ese ejemplo. Bueno, la ciudad de Buenos Aires hace mucho tiempo, primero que está hace 14, casi 15 años, dirigida por un mismo partido político. Bueno, eso podría ser la regla de la democracia, pero bueno, hay que saberlo, ¿no? Estas mismas reglas se dicen para otros países, etcétera, y también para la ciudad, pero además con una mayoría absoluta. O sea, el oficialismo de la ciudad de Buenos Aires está a un diputado, no de tener mayoría, que ya la tiene, o sea, tiene 39 diputados de 60 legisladores, sino que está a un diputado de tener los 2/3 de la legislatura de la ciudad, lo que le permitiría, entre otras cosas, modificar la constitución de la ciudad, modificar los símbolos de la ciudad, le permitiría vender cualquier inmueble de dominio público, entre ellos plazas, parques, podría vender el Obelisco si quiere, para que se den una idea con esa mayoría. Puede poner los jueces, sacarlos, todos sin ningún tipo de acuerdo con ninguna otra fuerza política, más allá del triste papel que incluso hacen las oposiciones en la ciudad de Buenos Aires, entre ellos la oposición del peronismo, ¿no? Que muchas veces le ha regalado votos para negocios inmobiliarios también, ¿no? El Estado que está presente, digo, para brindar este marco jurídico de entrega de la especulación inmobiliaria y garantizar el lucro de los grandes grupos privados, está absolutamente ausente para lo que podría ser una eventual regulación del mercado inmobiliario, ¿no? Cada vez que, tanto en operación de alquileres como en generar lógicas de vivienda, ¿no? Esto profundiza la crisis habitacional. Está presente para entregar la ciudad, está ausente para generar, como otras capitales del mundo, ¿no? Ustedes saben que el mercado de alquileres está en ciudades de primer mundo, esos que tanto nos hablan, europeas, etcétera, tienen en Berlín, en Ámsterdam, hay un rol del Estado muy fuerte. Acá es que alguien osa presentar siquiera un proyecto de regulación de los alquileres en la ciudad, se arma un problema con la propiedad privada, bla, 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 ¿no? La misma lógica tienen los barrios cerrados de la provincia de Buenos Aires, que se han extendido a niveles inimaginables, ustedes lo saben. Estas urbanizaciones que rompen con ecosistemas estratégicos y frágiles como son los humedales. Y la revolución del carpincho que tuvimos hace muy poco tiempo evidenció muy claramente, ¿no? Acá hay una famosa geógrafa, Patricia Pinto, que ha estudiado como nadie de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata, a estos barrios privados, y dice, la naturaleza ofrecida adquiere la forma banalizada de lagunas y canales artificiales bajo la retórica de la oferta de los deportes náuticos y cuando es posible de la promesa de acceso directo al río desde cada urbanización. Los humedales que funcionan como enormes esponjas, que actúan como reguladores hídricos ante los eventos climáticos extremos que se vienen, que cada vez va a haber más, son destruidos para la construcción de estos barrios. Miren, unos datos de Patricia Pinto, solo en el año 2014, 9.200 hectáreas de humedales en la cuenca de un solo río que fue el Luján. Se convirtieron en countries o barrios privados, con terraplenes, relleno, que obviamente impiden el normal escurrimiento de las aguas fluviales. Un año después, o sea, de esas 10.000 hectáreas que fueron destruidas, la localidad de Luján sufrió la peor inundación de sus últimos años. Esas famosas imágenes, ¿vieron de la Basílica de Luján bajo el agua? Bueno, eso tuvo que ver con la construcción de estos barrios, ¿no? Lo terminamos pagando todos, ¿no? Muchos también recuerdan la famosa inundación de abril de 2013 de La Plata, que todavía no se sabe cuánta gente murió, siquiera. Si bien cayeron muchísima agua, ¿no? Fue un evento climático extremo, lo que sacudió también tiene que ver con que la poca posibilidad de resiliencia de los terrenos por esto. Y, digo, para no extenderme mucho, en la Patagonia la dinámica del extractivismo urbano se observó y se observa a través de mega emprendimientos turísticos y residenciales, ¿no? También está. Nosotros ahora estamos colaborando ahí en la localidad, o intentando colaborar con las asambleas ciudadanas de Río Negro, en Maichín Ahogado, cerca del Bolsón, muy cerca, pegado al Bolsón, donde el magnate inglés Joe Lewis, ¿vieron ese que se quedó con ese que tiene un lago propio, un lago nuestro, que se lo apropió, que es Joe Lewis, que no deja que nadie entre? Bueno, ahora quiere hacer un barrio privado también de centenares de hectáreas sobre humedales, para ello destruirlo, para construir una especie como si fuesen ciudades propias, una locura, ¿no? Bueno, esto está pasando ahora. ¿Cuáles son las claves para salir del extractivismo urbano? ¿No?
Y ahí me parece que es fundamental. Primero, y voy a terminar con este enumerado de 5 puntos, ¿no? Participación ciudadana en la planificación. Necesitamos un urbanismo democrático que inmunice contra los problemas urbanos, ¿no? La producción urbana debe ser eminentemente participativa. La planificación de los barrios, del destino de los bienes públicos, los presupuestos, entre otras cosas, deben elaborarse con la voz de la ciudadanía. Todos tenemos que decidir qué tenemos que hacer con nuestros barrios, nuestros lugares, nuestra costanera, nuestro río. No puede ser que las corporaciones inmobiliarias sean las que planifiquen la ciudad para sus negocios inmobiliarios, ¿no? Necesitamos urgente poner en valor las experiencias de producción social del hábitat como mecanismo para la construcción de una ciudad verdaderamente igualitaria, ciudades más igualitarias. Son ciudades ahora competitivas, distantes, frías, ajenas a la solidaridad, lejanas de eso. Hay autoras ecofeministas que hablan del urbanismo feminista como una clave fundamental contra el extractivismo urbano, ¿no? En tanto, este urbanismo feminista integra una visión de ciudad pensada para la reproducción de la vida y no para la productividad del capital, ¿no? Las mujeres deben ser las grandes protagonistas de la planificación urbana. El stock de tierra y propiedades de propiedad pública deben ser información pública. La función social ambiental de la tierra, la vivienda, es un concepto esencial en la pelea contra el extractivismo urbano. El negocio de construir edificios es muy distinto al de construir ciudades, ¿no? Vieron que los arquitectos tienen esa lógica de construir edificios como lógica de triunfo, etc. Y no es lo mismo construir una ciudad, ¿no? Y mucho menos después de la pandemia. Necesitamos cambiar este modelo de ciudad expansivo que depreda el territorio por uno que permita adaptar la ciudad al cambio climático. La ciudad debe empezar a medirse con otros indicadores que mida el buen vivir y no, digo, la construcción, que no sea con la cantidad de asfalto, ladrillo, cemento y acero, ¿no? Transformar el modelo de movilidad. Confrontar, ahora lo vamos a ver, con la dictadura del automóvil, preservar los humedales, los espacios verdes. Bueno, ahora vamos a ver. Para eso el segundo punto, que es ruralizar la urbanidad. Salvajizar la ciudad. Las ciudades, tenemos que salvajizar las ciudades. Se torna urgente, e insisto, con la pandemia esto se vio mucho más, quienes vivimos en las ciudades nos han separado de la naturaleza. Mira, hay un autor, Mario Rodríguez de Bolivia, un gran amigo, que dice: la ciudad se encaramó en el simbólico dominante como el lugar privilegiado de distanciamiento de la naturaleza, como el lugar de la civilización, como el lugar del éxito moderno, como la materialización del progreso y del desarrollo. La ciudad se identificó como distanciamiento de lo campesino, y en nuestro continente invadido, eso significa también distanciamiento de lo indígena, en oposición a lo rural, que se relaciona con dependencia de los ciclos de la naturaleza. En las ciudades ha triunfado alejarnos de ella. Nosotros podemos pasar meses, años, los niños, nuestros niños, niñas, nuestros hijos e hijas, pueden pasar toda su infancia sin ningún tipo de contacto con la naturaleza en estas ciudades. Con la pandemia eso se vio multiplicado, quienes estuvimos encerrados en la cuarentena, en un departamento quizás contrafrente, no teníamos ni contacto ni siquiera con un rayo de sol. No. Me acuerdo cuando en un momento de la cuarentena nos permitieron, digo, porque se podía decir, ir a un espacio verde que está a no más de 300 metros de nuestras casas. Bueno, la mayoría de los porteños no tenemos un espacio verde a menos de 300 metros de nuestras casas, entonces dábamos la vuelta a manzana como los perros, ¿no? En estas ciudades donde el sol no se ve, nuestras plazas, parques también están distanciadas, lo que les conté antes, ¿no? Prohibido pisar el pasto. Nos ponen rejas para que no tengamos contacto con él. Debemos reparar esta separación que tienen los habitantes urbanos. Tenemos que hacer eso, es un gran... Salgamos a pisar el pasto, ¿no? Salgamos a abrazar el pasto. Nos robaron hasta el horizonte. Nos robaron el río en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Nos están robando. Nosotros no tenemos horizonte. En las ciudades no vemos horizontes. ¿Se dan cuenta de eso, no? Y obviamente ante el cambio climático resulta vital enfriar estas ciudades. Creación de bosques urbanos. Tenemos que crear ¿cómo bosques urbanos? Sí, bosques urbanos. Para generar, confrontar y poder relacionarnos con ella. La naturaleza tiene que ganar lugar.
La gente tiene que volver a conectarse con la poca naturaleza que hay. Tenemos que sacar el cemento, enverdecerlo, cada cuadra. Ruralizar la urbanidad es una política ambiental, pero también es productiva, alimentaria, social y sobre todo cultural, que supone una reconciliación con la naturaleza, ¿no? Reconectándonos a través de la transformación, tanto en nuestros espacios públicos, reverdeciéndolos y potenciándolos, hasta de los sistemas de alimentación y de movilidad. Ahora vamos a ir con la movilidad, obviamente, ¿no? Para el final. En una ciudad como Buenos Aires deben promoverse huertas comunitarias por toda la ciudad, ¿no? En cada barrio, pero en cada cuadra. Pero hagámoslo. Yo quería ponerme de acuerdo ahí, dije, iba a decir, vamos a juntarnos ahora. En el lugar que ocupa un auto estacionado, se puede poner una huerta. ¿Vieron ese lugar de 1,5 metros por 3? Vamos a hacer una huerta por cuadra en la ciudad de Buenos Aires, ocupando deliberadamente, además como forma simbólica, pero real, el lugar que ocupa un automóvil de las decenas de automóviles que están estacionados ocupando espacio público. En lugar que eso, podemos hacer un rectángulo donde hacemos nuestra huerta urbana y nos vamos a reconectar. Lo que ha hecho el reciclador urbano en la ciudad de Buenos Aires, acá en el barrio de Chacarita, que recomiendo que lo sigan, seguramente el querido Briganti, pero todo su grupo de trabajo, no tendría que haberlo nombrado él solo porque tiene un grupo de trabajo, es espectacular. Y me contaban que durante la pandemia mucho más, que generó lazos sociales, etcétera, y a cuidar esa huertita que tenían en la cuadra, ¿no? Nos reconcilia con nuestros vecinos que ni siquiera los saludamos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero además, tiene que haber el dictado de la materia de agroecología en todas las escuelas. En cada escuela tiene que tener su huerta. No puede ser que una escuela, porque una huerta se puede hacer en 3 metros cuadrados, así que no hay excusa. No es que solo los que tengan algún espacio verde, etcétera. Y además un plan alimentario agroecológico, esto lo hablamos. Imaginen la capacidad de compra de una ciudad como Rosario, o una ciudad como Buenos Aires, o una ciudad como Córdoba, diciendo nosotros para nuestras escuelas públicas, para nuestros hospitales y para los alimentos relacionados con la administración pública, le vamos a comprar a huerteros agroecológicos de los distintos cordones y generas un doble beneficio, ¿no? Garantizar alimentos sanos, frescos, baratos para estas escuelas, sin agrotóxicos, etcétera, y potenciar a los productores agroecológicos, ¿no? Un acuerdo con la UTT, con el MTD Rural, decir, bueno, ahora la ciudad de Buenos Aires le va a comprar ahí. Imaginen ese efecto virtuoso doble, ¿no? Esa capacidad de compra enorme, lo que sería. También tenemos que promover el arraigo en las pequeñas y medianas localidades. Eso es importante para descomprimir estas grandes ciudades. Yo no tengo mucho tiempo para contarlo, pero esto tiene que ver también con la creación de cordones agroecológicos en las pequeñas y medianas localidades. Hubo un caso del Tapalqué que está en plena pampa húmeda, que acaba de hacer, hace ya unos meses, un acuerdo con la UTT para que le den tierra pública en lo que Walter Penge nombra como cordones agroecológicos, no solo para proteger las fumigaciones, sino para también crear alimentos para esas mismas ciudades. Tapalqué compraba sus frutas y verduras del mercado central de la ciudad de Buenos Aires, en plena pampa húmeda, porque todo era soja. Una locura. Bueno, vos tenés que generar, hizo un acuerdo con la UTT que varias familias que vivían en los cordones de las grandes ciudades se fueron a vivir ahí para crear alimentos para proveer a la propia ciudad. Pero también tiene que tener el mejor internet, las mejores escuelas, mejor educación para que la gente se quede en esos lugares. Tenemos que repoblar Argentina, ¿no? Miren, con las políticas adecuadas, el modelo campesino agroecológico podría triplicar el empleo en el campo y en las localidades semirurales, ¿no? Y reducir sustancialmente la presión sobre las grandes ciudades ejercida por la migración. Y después, esto es una gran disputa de sentidos, compañeros y compañeras, camaradas, como quieran que nos llamemos. La lucha en los territorios urbanos por el control de sus espacios implica una disputa de sentidos, obviamente con la bicicleta también. ¿Qué es lo público? ¿Quién decide la planificación urbana? ¿Para qué y por qué se construye? El carácter de bien de uso de una vivienda, la relación de la ciudad con la naturaleza, el sentido de las grandes obras urbanas, qué es una plaza, para qué sirve. Si una plaza tiene solo un sentido paisajístico, entre otras cosas, ¿no? Si solo es para que esté linda o para nosotros vivirla. Miren, hay un caso muy característico en la ciudad de Buenos Aires. Los caminos de la plaza son todo un cemento que raspa todo. Nota que el que hace eso no tiene pibes y pibas
que se caen las bicicletas, que juegan al fútbol y que se raspan todo y vuelven todos sangrando, que es lo que nos pasaba. Vieron que las viejas plazas en realidad los caminos eran construidos con baldosas, que uno se podía caer y no pasaba nada. O también, ¿por qué no?, con la tierra, que es lo que queremos. Pero además también disputa de sentidos, ¿qué entendemos por una calle? Si es solamente una vía de comunicación, como son concebidas del extractivismo urbano, o volver a proyectarlas como lugares de encuentro, de relación e interacción social. Pacificar las calles, ¿no? En suma, se trata de luchar por democratizar la ciudad para transformarla, ¿no? Así como es necesario desmercantilizar la naturaleza, en las ciudades tenemos que desprivatizar nuestros espacios públicos, convertirlos en verdaderos bienes comunes, sus plazas, sus calles, sus avenidas, sus costaneras, sus parques. Frente al extractivismo urbano no solo se problematizan conceptos como derecho a la vivienda de la ciudad, acceso justo al hábitat y bienes comunes, se ponen en común experiencias de resistencia y luchas concretas que además vislumbran un horizonte emancipatorio para la construcción alternativa, para la construcción colectiva alternativa. Debemos combatir, y ahí sí, la dictadura del automóvil. La dictadura del automóvil, ustedes este concepto ya lo saben. Hay que dar vuelta a todo y para eso se necesita mucha audacia, que muchas ciudades lo están haciendo. Ustedes saben que el mayor porcentaje por lejos de una ciudad, de uso de su espacio, está destinado a las calles y avenidas para que circule este dictador tan grande que es el automóvil. Todo se diseña a su alrededor. La iluminación, el arbolado, se acomoda, si hay que correrlo, como ha pasado ahí cerca de Rosario, para que pase una avenida, la construcción, etc. ¿No? Miren, hay un caso muy paradigmático, cuando se construyó acá el famoso Metrobús en la avenida 9 de Julio, esta avenida que es además una avenida parque, que fue creada con una lógica interesantísima, ¿no?, paisajística. Bueno, no hubo ningún problema de sacar espacios verdes, árboles, todo para la dictadura del automóvil. En este caso, que eran los carriles exclusivos colectivos mal llamado Metrobús, ¿no? Quique. Necesitamos abrir, no cerrar. Quique, perdón, tengo que decirte que nos estamos quedando sin tiempo. Lamento mucho porque está súper interesante lo que estás diciendo, pero estamos con poco tiempo y nos queremos quedar con unos minutos para hacerte algunas preguntas, si es posible. Era solo eso, de hablar de todas las avenidas de las ciudades tienen que tener en su mano izquierda una ciclovía unidireccional, bien ancha, y todas las calles, dice lo último, deben ser calmas, de 30 como máxima, para empezar a salir de esa dictadura, ¿no?, de los automóviles. Pero bueno, además una gran salida económica, etcétera, ¿no?, lo que sería una explosión en estas grandes ciudades de uso de la bicicleta. Pero bueno, ahí más o menos vamos terminando. Bien, muchas gracias. Un aplauso para Quique. Bueno, te quiero contar que el auditorio está prácticamente lleno y seguramente hay un montón de preguntas, así que tenemos espacio para algunas. Acá ya hay un candidato. Ahí voy. Hola, hola. Bueno, primero, gracias, Quique, por tus palabras. Qué lástima que no pudiste venir. Te seguimos mucho y una lástima que no puedas estar acá. Lo que te quería preguntar, que medio tirarla al aire, la pregunta es si te parece que, digamos, en el contexto de cambio climático, de degradación de bienes comunes, si te parece que pueden ser viables ciudades del tamaño de Buenos Aires o de Rosario de acá a 20 años, ponele. Es una enorme. Hay veces es bueno quizás juntar 2 o 3 preguntas porque pueden ser parecidas a la respuesta, ¿no? Así más gente puede hablar. No sé, como ustedes prefieran, ¿eh? Bueno, sí, vamos a hacer eso. Acá ya hay otra pregunta y después respondes todas juntas. Hola, ¿qué tal, Quique? Yo soy Leandro Carraza de Gualeguaychú. No, más que una pregunta, una reflexión sobre lo que venías diciendo, la disputa de los sentidos, y yo es algo que siempre también lo tengo en la cabeza.
el combate, la guerra de los lenguajes, cuando hablamos de vía pública. A mí nunca me gustó hablar de vía pública. Me parece que lo mejor es empezar a hablar de espacio público o tal vez de espacio comunitario. Y todo lo que hablaste en esta charla va en ese sentido. Adueñarnos de las calles y que sean calles para disfrutar, ruralizar las calles, también tiene que ver con lo que vos venís planteando, así que totalmente de acuerdo contigo. Me encanta. ¿Alguna otra pregunta? Quique, ¿cómo estás? José de Salta. Por un lado pensaba en la exposición que hiciste y una frase o una pregunta para repensar. Digo, ¿seguimos sosteniendo modelos de ciudades, ríos que se adaptan a las ciudades o ciudades que se tienen que adaptar a su entorno, en este caso al río, ¿no? Como hoy estando acá en Rosario, seguramente, y va la pregunta relacionada a la situación actual del Riachuelo, y en lo que es Salta en sí, nosotros tenemos una realidad que el río Arenales atraviesa toda la ciudad de Salta, es un río urbano, o mejor dicho, la urbanización se apropió del río, digo, buscando esas lógicas y contradicciones, y no podemos contar con una realidad que hoy tiene Rosario con una costanera, con espacio público para disfrutarlo y demás, ¿no? Tenemos una realidad mucho más cruda, que significa que en general hay un problema habitacional de asentamientos y, bueno, obviamente barrios populares que van creciendo a la vera del río y que terminan con esa lógica siendo inundados en época estival, ¿no? Entonces, nosotros aún con sentencia judicial y todo, donde obviamente los estados que son responsables y la ciudadanía tiene que hacerse cargo de esa problemática, pero bueno, no sé cómo está la situación con el Riachuelo, que también tiene sentencia, la sentencia Mendoza, y bueno, esto hablándolo en la integración que vos hiciste sobre las ciudades y este extractivismo urbano, ¿no? Miren, ¿quieren que conteste alguna para no olvidarme? O como quieran, compañeros, compañeras. Sí, si querés, sí. Avanzamos sobre lo que han preguntado. Yo, en primero, está buenísimo. Estoy muy apenado de no estar ahí. Me apena más ver a compañeros ahí de Gualeguaychú, de Salta, tanta gente. Mira, ver esta imagen. La verdad que estoy muy, muy apenado, realmente. Y fue la dictadura del automóvil hizo una vez más, ¿no? Me tendría que haberlo resuelto de otra manera. Pero bueno, fue a último momento. Está la la mochila, porque iba solo por una noche. Eso por un lado, o sea, reafirmar mi pena de no poder estar ahí, charlar ahí, la verdad que, en serio se los digo. Eso por un lado. Por otro, totalmente de acuerdo con varias cosas, ¿no? El tema de las ciudades, cómo la poca naturaleza de las ciudades se termina adaptando. Hay un caso muy paradigmático que es el tema de la iluminación pública. Los árboles se adaptan a la iluminación pública y no la iluminación pública a los árboles. Entonces, hay veces vemos, yo digo, ¿pero por qué están podando esa salvaje este árbol? No, porque la iluminación tiene que estar para que podamos una ciudad más segura. Y nos ganaron la disputa de sentidos ahí, ¿eh? Les puedo asegurar que nos ganaron la disputa de sentidos, porque la mayoría de los vecinos me empiezan a putear a mí. Cuando yo me he peleado diciendo que se vaya, y vienen los vecinos, no, queremos más luz, yo fui quien la pedí, porque en esta es una boca de lobo. Entonces, en vez de decir, bueno, bajemos la iluminación para que las ramas de los árboles, no. Hacemos mierda a los árboles, hacemos pelota a los árboles para que se adapten ahí. O cuando se construye y hay una salida justamente para el dictador automóvil, se sacan los árboles, porque necesitan tener su lugar para el estacionamiento, su garage privado. Es decir, eso se va adaptando, la poca naturaleza se adapta a eso, ¿no? Lo del Metrobús de 9 de julio fue una pérdida cultural enorme. Nosotros dimos la disputa, ganamos una medida cautelar, porque era todo ilegal. Pero en un momento los tipos tienen tanto poder que nos ganaron la disputa con carriles exclusivos para colectivos, ¿no? Que llamaron Metrobús, les ponen eso, Ciudad Verde. No, miren cómo van ganando. Ciudad Verde, la Ciudad de Buenos Aires perdió 500 hectáreas, retrocedió. Buenos Aires es la segunda ciudad con menos espacios verdes de América Latina, como capital, ¿no? Después de Lima. Desastre. Yo vivo en el barrio de Almagro, en realidad ahora vivo en Villa Crespo, que está al lado, pero vivía hasta hace muy poco en Almagro, igual es lo mismo.
En Almagro tenemos 0,2 metros cuadrados por habitante, es decir, 20 centímetros de metros cuadrados por habitante. Es decir, si vamos todos juntos a las plazas o a los parques, perdón, a la única plaza de Almagro, tenemos que estar en punta de pie porque no podemos apoyar toda, porque no entraríamos, porque es 20 centímetros, o sea, es menos que mi pie. Incluso la única, si hay alguien de ahí de Almagro lo sabrá, la única plaza es una plaza de una manzana cubierta de edificios que tiene sol 2 horas por día, cuando el sol está muy arriba, y eso en verano o en primavera, porque en invierno, cuando el sol está más en diagonal, directamente prácticamente no hay sol en todo el día. Eso es el contacto que tenemos. Y ahora nos privatizan el río, la última. Nunca, la ciudad de Buenos Aires siempre le dio la espalda al río, ¿no? Eso podemos confrontar con Montevideo, que tiene el mismo río, la diferencia es abismal. O bueno, ahí mismo en Rosario, en algunas partes de Rosario, ojo que en otras partes de Rosario también se ha privatizado de alguna manera, lo que decía yo, el corredor, ese edificio, muy relacionado también con el modelo Sojero, etc. Es impresionante. Y bueno, los ríos también, ¿no? Los ríos, Buenos Aires está lleno de arroyos, ríos pequeños, arroyos, entubados. Porque los hemos domado, porque nos creemos eso, ¿no? Los domadores de la naturaleza. El arroyo Medrano, todos los ríos están, en vez de atravesar, como lo hacen ciudades europeas, ¿no? Tan lindas y que tanto nos gusta ir a visitar, París, no sé, Londres, tienen sus ríos al aire libre. Bueno, nosotros los hemos domado y los tenemos abajo. Y después hacemos soluciones ingenieriles de miles de millones de dólares para ampliar ese tubo, porque ahora no alcanza. Bueno, ahora haremos uno más grande. Y cuando construyamos en Costa Salguero, todo se va a inundar, porque el cambio climático va a hacer que se inunde, y dentro de unos años, nuestros hijos, nosotros, un poco más viejos, pagaremos con grandes impuestos las obras ingenieriles para que no se inunde Costa Salguero. Pues se va a inundar Costa Salguero. Entonces ahí van a crear algún sistema, no sé qué, y lo vamos a pagar entre todos. Y son los mismos, porque los que van a vender esa solución son los mismos que fomentaron la construcción en un humedal al lado del río. Todo lo contrario de lo que dice lo más elemental. Con el riachuelo, yo fui abogado en la causa Mendoza de la Asociación Vecinos La Boca, y es una historia de nunca acabar, ¿no? El riachuelo es una gran metáfora de la Argentina, ¿no? En la vera del riachuelo nació, o es testigo de gran parte de la creación de la Argentina, los saladeros, ¿no? Los famosos saladeros. Bueno, el riachuelo está contaminado del siglo XIX, hay un fallo de la Corte del siglo XIX, por eso acompaña la historia de nuestra nación. Los primeros contaminados eran los saladeros, que era el poder político, económico de ese momento. Y ahora también, son 10.000 empresas, pero que están las empresas más poderosas del país conviviendo en un mismo territorio geográfico con los sectores más excluidos de la Argentina. Entonces están Coca-Cola, está Shell, está YPF, etcétera, pero a la vez también en la ciudad de Buenos Aires se triplica la mortalidad infantil a la vera del riachuelo. Triplica. Es un dato objetivo. Pero bueno, yo diría miles de cosas más, pero sé que no tienen mucho tiempo. ¿Qué me quedó de no contestar que me dijeron? Quería anotarme, pero no encontré una lapicera. Pero además, bueno, también hubo, no solo eran preguntas, sino también eran reflexiones, ¿no? Que las cuales estoy de acuerdo. Ahí el compañero de Gualeguaychú podría contar ahí, en la municipal hay cosas interesantes que se están haciendo, ¿no? Hola. Quique, la primera que te había hecho, si te parece que puede ser viable en una ciudad como Rosario o como Buenos Aires de acá a 20 años o de acá a hace 10. Tenemos que cerrar, así que muy corto, y Raúl Sibeki, el pensador uruguayo, dice que el hecho más insustentable de la humanidad son las grandes ciudades. Así que un poco eso creo que responde. No hay forma de mantener ciudades como, vos me decís Rosario, pero imagínate San Pablo, México o Buenos Aires mismo, ¿no? Por eso uno de los puntos que yo marqué hoy era ese de promover el arraigo en pequeñas y medianas localidades urgente para descomprimir las grandes ciudades. El primer dato que di es asombroso, el 32% de la población de la ciudad de Argentina vive en el 0,4% del territorio de nuestro país. Eso es insustentable por definición. Pero sé que no hay tiempo, sé que está muy riguroso con eso y me parece muy bien. Lo agradecido que estoy. Perdón. Quique, sí, lamentablemente tenemos que ir cerrando. Tenemos muchas actividades más por el resto de la tarde y bueno, las participantes que siguen ya están en espera.
Bueno, te agradecemos mucho. Repito nuevamente, la gente que está en el auditorio se quedó hasta el final, está prácticamente lleno, así que muchas gracias por todo lo que nos compartiste y bueno, esperamos encontrarnos pronto presencialmente en alguna otra oportunidad. Muchas gracias. Un gran abrazo y felicitaciones por el esfuerzo enorme que hacen los y las organizadoras. Un gran abrazo.